Hola, mi nombre es José Pablo Ramos Ramírez y mi matrícula es A014-24328. Voy a resolver este circuito eléctrico mediante el método de nodos, el cual dice que primero debemos identificar los nodos, tomando en cuenta que los nodos es aquel punto en donde dos o más elementos coinciden. Por ejemplo, este es un nodo porque hay puro cable y no hay ningún elemento que impida que sea un nodo completo. Después debemos de nombrar los voltajes que hay en cada nodo, al igual que el nodo de referencia. Así que voy a nombrar como VA, VB, VC y el nodo de referencia lo voy a nombrar como este, porque se sugiere que el nodo de referencia es el que más ramas tenga y el que más fuentes de voltaje o de corriente haya. Aquí hay 4 ramas, 4 elementos conectados y 2 fuentes. Aquí igual hay 4 ramas y 2 fuentes conectadas. Sin embargo, voy a elegir este para mi análisis. Después, se debe de identificar los supernodos. Los supernodos es donde hay más fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje son círculos o rombos donde hay un más o un menos. Aquí, como está conectado al nodo de referencia, no se cuenta como un supernodo. Sin embargo, esta de acá arriba sí cuenta como un supernodo, ya que está conectado entre dos nodos que no son el nodo de referencia. La resistencia, la cual es un elemento que impide el flujo de los electrones a través del circuito, la voy a tomar fuera del supernodo, aunque podría considerarla adentro. La voy a dejar fuera para demostrar que no tiene influencia. Debería estar adentro porque está en paralelo con la fuente de voltaje, es decir, comparte el mismo par de nodos. Después se analiza cada nodo por separado. En el nodo VA, como hay una fuente de voltaje conectada al nodo de referencia, no se puede hacer ley de Kirchhoff de corrientes. Es por ello que se le asigna el voltaje que tiene la fuente de voltaje. Es decir, como tiene la misma polaridad que yo asigné, que más está en el nodo VA, se asigna 5 volts menos 0. Es decir, VA es igual a 5 volts. Después nos movemos al supernodo BC, donde vamos a hacer una ley de Kirchhoff de corrientes, donde las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. En la resistencia vamos a tomar como que las corrientes salen. Para conocer la intensidad o la corriente dentro de cada resistencia vamos a usar la ley de Ohm, que es que el voltaje es igual a la resistencia por intensidad. Entonces nos queda que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje lo vamos a conocer restando el voltaje del nodo menos el que esté afuera. Entonces va saliendo VB menos VA entre la resistencia que es de 30, más VB menos 0 entre la resistencia que es de 45, más VB menos VC entre la resistencia que es de 54. Ahora nos movemos al nodo C, donde está entrando una corriente de 1/4 de ampere, mientras están saliendo VC menos 0 entre 32, más VC menos VB entre 54. Como estos son signos contrarios, se eliminan y tenemos una ecuación. Después vamos a hacer la relación del supernodo BC. La relación del supernodo nos dice que vamos a tomar en cuenta el positivo del nodo en el que está del lado de la polaridad positiva menos el que está de la polaridad negativa, es decir, VB menos VC es igual al voltaje de esta fuente de voltaje. Tenemos 3 ecuaciones, las voy a meter en un software y voy a obtener los resultados. El software nos indica que estos son los resultados. En VC tenemos un signo negativo, sin embargo vamos a continuar, porque aquí tenemos un signo positivo y negativo y este voltaje va a seguir siendo menos 0.32. El menos nos indica que la polaridad debe ser inversa, pues la voy a seguir manteniendo así. Después debemos encontrar Vx, donde la terminal Vx del positivo está en Vb, y a la cual le vamos a restar la terminal negativa, que es 0. Vx termina siendo 7.68, que es igual a Vb. Después vamos a continuar a conocer el voltaje dentro de esta resistencia, que la vamos a llamar Vy. Para conocer la polaridad dentro de esta resistencia, debemos de fijarnos en los resultados. Vb es mayor que la voltaje en Vc, entonces el positivo de este lado y el negativo de aquel. Vy lo vamos a definir como Vb menos el que está del signo negativo, que es Vc. Entonces Vy va a ser igual a 7.68 menos 0.32. Se mantiene el signo porque mantenemos la polaridad. Después debemos de conocer la corriente para calcular la potencia dentro de la fuente de voltaje. Para calcular la corriente vamos a hacer una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo C. Para conocer las corrientes vamos a seguir la regla que las corrientes entran por el positivo. Entonces vamos a seguir manteniendo que esta corriente C entra por esta resistencia. Como este lado está positivo, vamos a indicar que de este lado entra IY, y aquí entra la corriente de 1/4 de ampere. De este lado voy a asumir que la corriente sale. La voy a llamar I de 8 volts. Es decir, haciendo la ley de Kirchhoff, manteniendo que las corrientes que entran es igual a las que salen, del lado izquierdo voy a poner las corrientes que entran. Entra 1/4 de ampere y también entra Vy entre la resistencia. Vy es 7.68 menos 0.32 entre la resistencia, que es de 54. Esto va a ser igual a las corrientes que salen. Sale esta corriente IC, que es menos 0.32 menos 0, que se le resta a la polaridad negativa, entre la resistencia, que es de 0, más la corriente que yo supuse que sale, que es I de 8 volts. Metiendo esta ecuación en la calculadora nos dará el resultado. La calculadora me indicó que la corriente que fluye a través de la fuente de voltaje es de 0.408 amperes. Como tiene un signo positivo, significa que la dirección que yo asumí en el inicio es correcta. Si este fuera negativo, significa que debería cambiar la dirección. Después vamos a calcular la potencia dentro de la fuente de 8 volts. Para calcular la potencia se requiere de esta fórmula, que es voltaje por intensidad. Siguiendo la convención básica de los signos y siguiendo la corriente, vemos que entra por el signo negativo por la polaridad negativa de la fuente de voltaje. Es decir, se le asigna un menos. Es decir, la potencia de 8 volts se calculará como menos 8 volts, que se nos fue dado en el inicio, por 0.408 amperes. Lo meto a la calculadora y regreso. La calculadora me indica que la potencia de la fuente de voltaje de 8 volts es igual a menos 3.264 watts. ¿Qué significa que sea negativo? Es que está generando o le otorga energía al circuito. Muchas gracias.